La parte gráfica pues hay que decirlo claro, los medios de comunicación están cooptados por alguna especie de gerontocracia. Todas las cámaras están representadas por ancianos, gente mucho mayor, y ya es hora también de que los jóvenes empiecen a formar parte de la conversación pública, y por eso estrenamos un espacio de mesa de análisis o de debate con varios jóvenes espectaculares. Primero está aquí con nosotros el señor memero, youtubero, periodista, analista y completamente imparcial y objetivo, Poncho Gutiérrez, director creativo de Reforma. ¿Cómo está usted? Antes que nada, agradezco que me sigas invitando a una mesa que presentas como antiancianos, lo cual me halaga mucho. Estas canas espero que no se vean en la resolución 4K. Pero muchas gracias. Mira dónde estoy, justo en medio, justo en el centro, absolutamente imparcial y apartidista. Ni izquierda ni derecha. Mi partido es México. Ay, como quién son. Ay, como quién pues son. A lo mejor y suenas como Jimena Villicaña, michoacana, mujer joven. Gracias por estar aquí, Jimena. Julián, muchas gracias. Feliz de compartir esta mesa con tan buenos analistas imparciales, independientes como yo. Y pues vamos a dar la batalla ahorita con argumentos. Y el señor Miguel de Samaniego, militante de Acción Nacional. ¿Cómo está usted, señor? También aquí feliz como siempre de venir a todas las mesas de debate con jóvenes. Jóvenes, 100% apartidistas. 100% apartidistas. 100% apartidistas. Pues ven, a ver, le quitaron la visa a la gobernadora, quién sabe cuándo, lo informaron la semana pasada, o esta semana, a principios de la semana, o a finales de la semana pasada, creo que el domingo, en un comunicado. Al esposo también, recientemente invitado, ya purificado por el manto de la 4T, el señor Carlos Torres Torres, ahijado político de Felipe Calderón. Su primer matrimonio fue el testigo de la boda, el expresidente Felipe Calderón, ya purificado por la 4T. Tiene un cargo honorífico en el municipio de Tijuana, también le quitan la visa. Pues, señor Poncho, un poco de contexto más que nos pudieras dar al respecto de ello y hacer algún posicionamiento inicial. Hablamos de un profeta de Twitter. ¿Quieres que lo mencionemos? De quien quieras, pues hablar. A ver, la semana pasada, o por lo menos hace unos días, Ajá. este famoso empresario controversial, a que hoy la presidenta mencionó en la mañana, Simón Levy. Mitómano, psicopático. Tú ahorita vas a hacer todos esos adjetivos. Pues pero algunas cosas ciertas pero por ahí, Pero como justo eso vamos para ver qué tan certeras son sus predicciones o si es el monividente de la política, yo no lo sé. Pero la semana pasada, o hace unos días, dijo que en Twitter, dijo, dentro de las próximas horas van a empezar a quitarle visas a personajes de Morena porque lo escuché de primera mano. Casi que Trump se lo dijo al oído. Y dijo algunos nombres, pero de todos esos, aparentemente hasta ahorita, la única que sí le quitaron la visa fue a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Entonces... A la que corrió al periodista, ¿te acuerdas? En vivo. Que corrieron un periodista allá en Baja California. Bueno, dice el periodista que lo corrió la gobernadora, sí, ¿no? Bueno, sí, pues ya para que salga el... ¿No te acuerdas? Un periodista ahí de... No, sí, claro, no recuerdo el nombre del periodista. Mascarpín. Ya, el McAlpin, que estaba al aire. Sí, ya recordé. Bueno, mira, voy relacionando. Él, y que aparentemente salió a decir... De hecho, hace poco tuvo una entrevista, sí es cierto, y que decía que qué bueno y que les busquen ahí y que qué bueno que les quitaron las visas. Ahora, puede ser esta una medida... digamos, el primer paso de los castigos que vienen para todos los señalados de Trump. Damos por hecho, tú lo decías hace rato, existe esta idea de que, como Estados Unidos ya te dijo culpable, por lo tanto tienes que ser culpable. Digo, yo no conozco, no voy a interceder por la gobernadora ni por nadie, pero yo a veces sí noto esta idea de que Miguel es culpable porque ya dijo el FBI, ya dijo Trump, ya dijo un gringo de la Condesa, que tiene información de que él es culpable y no lo cuestionamos. Pero a ver, yo creo que aquí sí hay un tema interesante, ¿no? O sea, que va más allá de que Estados Unidos o el gobierno norteamericano le retire la visa a una gobernadora constitucional en el país. Nunca antes en la historia de nuestro país le habían quitado la visa a un gobernador o gobernadora en funciones. Eso primero hay que remarcarlo porque es interesante. Pero después, si nos metemos un poquito más al tema y vemos el posicionamiento de ciertas entidades financieras norteamericanas como Bank of America y Wells Fargo. Banco de América, para los que no lo ven. El Banco de América y Wells Fargo también. Dijeron que le regresaron el dinero que tenía la gobernadora y su esposo en cuentas en Estados Unidos porque dudaban o pensaban que venía de
procedencia ilícita. Bueno, eso es una falsedad, ¿no? Realmente eso no sucedió. Ese la tema gobernadora ha es muy sostenido que ella interesante. no tenía cuentas Bueno, en los y la Estados gobernadora Unidos. también sostiene que... Y no le hay dice- un y le dice, comunicado oye, oficial por parte de esos dos bancos. Sostiene y le dice al presidente Trump que mejor no le busque. Bueno, Que pero sí hay que decir, porque- no existe un comunicado oficial por parte de los bancos para decir eso. Es más bien Porque, una serie de ¿sabes cuáles son? especulaciones que han Pero sucedido. ¿cuáles Pero son no las existe un razones? comunicado, no Pero hay que ¿Cuáles decir. son las ¿sabes? razones para que le quiten la visa Pero a ¿sabes una cuál persona? es el detalle? Y coincido con Poncho. De pronto estamos ya en este escenario de polarización en el país en donde todo cabe a especulación y es verdad que hay que presumir la inocencia de la hoy gobernadora de Baja California hasta que se diga lo contrario. Yo coincido con eso, a diferencia de los oficialistas que por ahí aprueban leyes de ampliar catálogos de prisión preventiva oficiosa. Yo estoy a favor de la presunción de inocencia, coincido con eso, pero sí es importante hacer un contexto de lo que está sucediendo hoy en el país en relación a nuestra relación, vaga de redundancia, con el país vecino, con Estados Unidos. Esto de la revocación de visas se da en un contexto en donde Estados Unidos emite un decreto para anunciar los aranceles en donde dice que hoy, porque habla en presente el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, tiene alianzas estratégicas con el crimen organizado. Y entonces, en ese contexto tan delicado que está viviendo el país, creo que la primera interesada en que la situación se esclarezca debe ser la propia gobernadora. Por lo mismo que comentan aquí, está tan lacerado el país y coincido por toda esta historia que tenemos de tantos años de funcionarios relacionados con el crimen organizado que esto merita una explicación. Yo por Pero ahí... un poco el argumento entonces, pues sí, se presume la inocencia, pero todo el contexto indica que es culpable. No, estoy diciendo que la primera interesada tendría que ser, a ver, si yo estuviera en la posición de Marina del Pilar, sería la primera en decirle a Estados Unidos, sal a aclarar lo que pasa conmigo porque no quiero estar sujeta a estas especulaciones que además lastiman al país. Además estamos hablando de un estado vecino a Estados Unidos, entonces a mí me parecía un poco sí risible que salía la gobernadora a decir muchísimos ciudadanos viven sin visa, yo puedo seguir trabajando. Eso es una mentira. O sea, digamos, no tomemos el pelo de los ciudadanos. Es un estado estratégico en la relación bilateral que existe entre México y Estados Unidos y por ende es necesario primero que se aclare la situación y si no, yo por ahí sí creo que entonces tendría que retirarse en funciones en lo que el tema se esclarece porque sí es un tema doloroso para las y los mexicanos y creo que ahí podemos coincidir todas y todos por lo que se ha hecho mal en el pasado, por lo que se sigue haciendo mal ahorita. Entonces, es bien importante el contexto. Quizás no podemos caer en ya decir que sí es culpable, pero sí también creo que Estados Unidos, a ver, aquí tengo un tuit de el USCIS, que en español es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que explica por qué quitarían las green cards y las visas. Y habla de que serán revocadas si en el extranjero se infringe la ley, se apoya el terrorismo, excede el tiempo de visita permitido o realiza algún trabajo ilegal. Yo creo que Estados Unidos no revocaría una visa por algún tema menor, sobre todo en el contexto de la relación. Por los cuales podría ser de asuntos menores. Por ejemplo, la hija de la gobernadora nació en Estados Unidos. Eso de alguna forma podría ser violatorio de los términos de la visa. La gobernadora dicen que reside en San Diego, que todos los días cruza la frontera. Eso podría ser violatorio de los términos de la visa. No necesariamente tiene que ver con un asunto criminal. Pero la Entonces gobernadora estamos hubiera diciendo que salido a la decir gobernadora eso. de Baja California vive en Estados Unidos. A mí no me parece bien. O sea, si te estás eligiendo para gobernar un estado de la República, que además es tan relevante, como bien decía Jimena, en la relación bilateral. No me parece bien. Es algo que ha sucedido ¿Qué con todos chingados los hace gobernadores de viviendo? Baja ¿Qué hace California. viviendo en Estados Todos los Unidos la gobernadores de señora? Baja Que se California vaya. de la historia han vivido en San Diego. Eso es algo qué que mal. sucedió. Y me parece Muy mal. mal por Sí, ellos. pero no es nuevo, tampoco ha Pero sucedido. si esa fuera la razón, ¿no crees que saldría ella a decirlo? Oiga, no piensen mal, me la quitaron porque todos los días me cruzo. Me parece sospechoso que no haya salido la gobernadora. Exactamente, Hay- exactamente. también algo que me parece sospechoso también, pero que nos da algo de contexto. La gobernadora en la última rueda de prensa que dio no habló de Carlos Torres Torres. No se refirió a la situación de su esposo, quedó en el olvido, porque posiblemente, creo yo, que tenga que ver más que ver con un asunto de un tipo que a mí me parece de lo peor, como el esposo de la gobernadora. Me parece bien que en algún primer momento defienda a su marido, me parece, está casado con él, son pareja, son equipo, y por lo tanto me parece positivo, pero sí creo que hay elementos como para pensar que ex miembro del PAN, también hay que decirlo, ahora purificado por el manto de la 4T, Pues y un como tipo todos los que que le se dicen es de tipos de peor reputación en el estado de Baja California, podría tener algo que ver. Entiendo que es él quien tiene la sociedad también económica con un par de restauranteros ahí que tienen, hay rumores de investigaciones y quizás más por ahí podría ir la Pero cosa. sabes que, Julián, creo que aquí hay una cosa de fondo a esto que decías de el manto protector de la 4T. Es que a mí me parece ridículo y me parece una tomadura de pelo para todas y todos los mexicanos que en efecto confiaron en su movimiento y en su idea de un país distinto y de vamos a mejorar las cosas. O sea, ¿qué quieren hacer?
Porque parece ser que lo que quiere hacer Morena, lo que quiere hacer la 4T, el hoy partido abrumantemente mayoritario en el país, tienen la gran mayoría de gobernaturas, tienen el Congreso, tienen el Senado, tienen la Presidencia de la República, tienen absolutamente todo el poder, como hace muchos años no se veía en este país. Sí. Muchos años. Y mi pregunta para la 4T o para los defensores de la 4T muchas veces, ¿qué han hecho con esa supermayoría? ¿Qué han hecho con todo ese poder? Pero estamos hablando acerca de la visa de la gobernadora. Empezamos con eso, ¿no? Pero ve lo interesante que dices, este manto protector, lo único que han hecho es llevarse a sus filas a perfiles presuntamente corruptos, como lo pueden ser varios gobernadores, como lo pueden ser muchísimos personajes que presuntamente han sido acusados de corrupción, como el actual y nuevo flamante director del metro. Bueno, en fin, este manto protector de Morena, o sea, ¿cómo es esto? Los Yunes, por ejemplo. Pero ¿no? es que este manto se protector... los llevan y ¿qué ya? Este manto Purificados. protector no solo tiene el efecto de proteger bajo la bendición de Morena, sino que también hace que la oposición los voltee a ver, porque cuando están dentro de la oposición, pues no, es persecución política, porque no, cualquier personaje que hoy sea lo peor del PRI, del PAN, que ahora está en Morena, hace un año que no estaba ahí, no, si alguien acusa a este compañero del PAN, es persecución política. ¿Cómo? ¿Ya se fue a Morena? Se están llevando lo peor del PAN. O sea, también pasa. Ahora, yo creo, y para hacer una respuesta general, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Hoy yo noto una militancia, ni siquiera a simpatizantes o votantes o izquierdistas, específicamente una militancia. El señor, la señora, el joven que se levantó un domingo y que fue a dar su copia del INE, yo quiero militar porque viva la 4T, viva Morena, específicamente el partido. Yo hoy los noto bastante exigentes con lo que votaron, y de hecho aquí tuvimos a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y los comentarios eran, están fallando, no votamos por esto, y es gente que sí está exigiendo, y no es como esta escena que luego la oposición se inventa, que es, como ahora bautizaron a este priista indefendible, miren cómo los chairos de Morena lo defienden. No hay nadie defendiéndolos. Ya no hay regresar al asunto de la visa de la gobernadora. Porque entiendo, porque si Oye, no vamos a ir, eso siempre es la discusión permanente. ¿Qué tal los rumores que ya este empiezan, asunto? ¿no? Con Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, que también empiezan a decir No, que y- también le van a pero quitar no hay nada Sinaloa. evidente. Y luego lo Ramírez mismo con Bedoya, Ricardo mi Monreal. gobernador Bueno. del estado de Michoacán. Y por eso yo insisto en que sí son temas delicados. Yo por ahí veía comentarios de personas afines a Morena, al gobierno, decir que era amarillismo de la oposición, pues exigir que se rindan cuentas con relación a esto, pero por supuesto que no es un tema grave y es un tema de Estado y no podemos minimizar el hecho. Hablaban ahorita de Luis Torres, cuñado de la gobernadora Marina del Pilar, pues que tiene todas estas investigaciones, o se presume que tiene estos nexos con personas que se dedican al huachicoleo en este país, que es un tema gravísimo. Y en ese sentido, pues a ver, Morena decía que se acaba el huachicol y hoy decomisaron 10 millones de litros en las aduanas de las personas en funciones que Morena puso en esas de huachicol funciones. fiscal, que es un asunto completamente De distinto a la huachicol fiscal. métrica que Pero- se medía acerca del huachicol que sí venía de ductos, de tuberías, pero de también Pemex. decían, Pero son, o sea, sí hay un problema de definiciones. también cuando decían que no había Es que, como que dice- no, Pero que no había estaba- laboratorios de drogas O sintéticas como en Andrea México Chávez y diciendo salen que unas habrá semanas después. desapariciones forzadas porque ahora entonces con el líder moral Andrés Manuel se acaba todo el tema de los militares involucrados con el crimen organizado y tal, que además aprovecho para decirle a la senadora Andrea Chávez que tenga, me encanta que ella dice, las infancias que crecimos en el contexto de la mal llamada guerra contra el narco y que vivimos de propia piel los estragos, yo por ejemplo que crecí en Michoacán, pues más responsabilidad tenemos que tener al momento de señalar las políticas que se están replicando, esos malgobiernos que ellos señalaban. Entonces digo, ya me desvié, pero sí es ironía que decimos, no, pues sí se sigue haciendo, pero se hace diferente. A ver, los temas no están siendo atacados de fondo y esa es una realidad lacerante para el país. Bueno, pero sí hay un asunto de métricas diferentes y están mezclando dos cosas. Una cosa es el huachicol y se mide de cierta manera y otra cosa es el huachicol fiscal. Nunca se dijo que se había acabado el huachicol fiscal. Nunca se dijo que no había laboratorios de drogas Así como sintéticas. también dicen que los homicidios Lo que van se a la dijo, baja y aumentan los desaparecidos. En fin, lo que se dijo es que no había laboratorios de fentanilo. Entonces nada más para hablar con la y verdad, agarraron eso específicamente y no luego, hay. Y luego identificaron laboratorios de fentanilo. No, lo que y se los diga son presumieron. laboratorios de drogas sintéticas, que realmente se refiere a cristal, a metanfetamina. Pero Es mucho- realmente bueno, eso. y también hicieron Pero bueno, decomisos de fentanilo históricos. Hace poquito los presumió el secretario de ¿Se Seguridad debe Ciudadana. retirar la gobernadora de sus funciones? ¿Debe de renunciar a Mira, alguna yo posición? creo que por lo menos sí debería pedir licencia y exigir que se aclare el tema. Es como bien decía Jimena, a ver, es muy sencillo. A ver, si existe la posibilidad
llámese rumores, llámese, si existe la posibilidad de que haya sido porque le encontraron cuentas con dinero que quién sabe de dónde viene, si existe esa posibilidad, pues que la señora simplemente salga y aclare la situación. Entonces, ante rumores se debe romper el régimen democrático por supuesto. y que renuncie la gobernadora. Pero volvemos, es que no es el único rumor. Volvemos también a las razones que te acaba de leer Jimena, que son muy interesantes. Las razones por las cuales Estados Unidos retira visas. O sea, ¿y por qué el gobierno norteamericano por qué la gobernadora no le ha exigido, no le ha pedido al gobierno norteamericano que aclare su situación? Oye, ¿por qué me quitaron la visa? ¿Cuándo habías visto en este país que le quitaran la visa a un gobernador, a una gobernadora? Nunca. Entonces, yo creo que sí es un tema por demás grave. Creo que sí es un tema que la gobernadora debería, como bien dice Jimena, ser la primera en buscar que se aclarara. Oye, te están quitando la visa, pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué será? Y mientras más pasen los días, más la gente va a especular y van a decir de seguro está ocultando Totalmente. algo. Yo ya hubiera salido a decir algo como decía Jimena, oigan, no me gusta que estén diciendo esto, están especulando. Me parece mucho menos grave decir, ¿saben qué? Sí, me quitaron la visa porque todos los días voy a Estados Unidos. Aclaro eso en lugar de que digan, le encontraron algo. Pues es que suponiendo que sea eso, pero si no es por eso, si ella sabe que se la quitaron por alguna otra razón, pues no va a salir a decir nada relacionado al tema. Pero estás desmintiendo dos cosas. Una es decir, a ver, que se exija que se aclare, que me parece correcto. Sin y la duda. otra cosa es que debe de renunciar o pedir licencia en ese intermedio. Es que ahí te va. Me parece que ya los llevaste a un Déjame te digo por qué ultralímite. pedir licencia. Yo no digo que pida licencia momentáneamente. ¿Por qué? Hermano, pues a ver, de entrada sí puede ser muy lacerante para el estado de Baja California. O sea, dime tú qué confiabilidad le da a un inversionista o a una persona que tiene negocios, un inversionista extranjero o hasta mexicano, de seguir invirtiendo en un estado que la titular del ejecutivo de ese estado pudiera por X o Y razón, le quitaron la visa. Oye, ¿no habrá alguna investigación? ¿No habrá algo en su contra? O sea, pero el no habrá orden debe de ideas, llevar a la renuncia de una gobernadora en funciones. No, por eso no dije renuncia. Por eso no dije a la licencia por cuánto tiempo. Me parece que ese debe ser el límite. Pero tú, Jimena, también sostenías lo mismo, que debe de por lo menos separarse un rato de sus funciones. Yo creo que sería prudente porque, insisto, es un tema de Estado. O sea, yo creo que es un tema por demás grave. No estoy para nada de acuerdo en minimizar el asunto. Y si no eso, pues exigir con toda claridad pues que rinda cuentas a Estados Unidos o la propia gobernadora. Claro que ella sabe por qué le revocaron la visa. A ver, no tomemos el pelo a la gente. Claro que ella está enterada por qué le revocaron la visa. Es una, no quiero decir aquí palabrotas, pero es una tontería insinuar que no lo sepa. ¿Por qué no quiere decir hacia afuera por qué le quitaron la visa? Si fuera un tema menor y demás, ¿por qué esta falta de transparencia? Y esto es lo que me parece condenable. Y también creo que ha sido lamentable este par de días, pues la posición en la que ha tenido que estar Claudia, nuestra presidenta, pues porque ha tenido que salir una y otra vez a la mañanera en distintos temas a decir pues que no sabe y que le exige a Estados Unidos que le informen y que le digan, y entonces eso ya nos deja a nosotros como ciudadanos independientes, apartidistas, críticos, imparciales. Pues entonces ya sin entender lo que sucede, porque hace un par de semanas decían que tenían una relación extraordinaria de comunicación y bilateral con Estados Unidos. Entonces, si la presidenta de nuestro país no tiene la información, por ejemplo, de esta entrega de los 17 familiares de los Chapitos. Eso está gravísimo. El tema de por qué le están revocando visas a sus gobernadoras constitucionales en funciones, pues entonces también eso creo que sí es una crisis pues, de Estado. Yo quiero apuntar algo ahí. Antes que responder algo que decía Jimena hace unos minutos, también si esto hubiera pasado en los tiempos de Biden, hubiera sido diferente, ¿no? Si en la administración de Biden alguien dijera, le quitaron la visa de la nada a un gobernador o una gobernadora, dirías, no mames, o sea, aún sería, por lo menos mediáticamente, sería más escandaloso. Pero tienes un Trump que quita, hace, le cambia el nombre al Golfo. Creo que es una ventaja o un colchoncito para la gobernadora que, pues es Trump. O sea, digo, no he salido a decirlo así, pero el ambiente se siente como, pues es Trump. Igual y como los aranceles, ahorita me la quita, luego la pone. Creo que eso ha hecho un poquito, le ha dado un poquito de colchoncito, de suavidad al tema, porque creo que en otro contexto, con un presidente mucho más serio, o por lo menos que no se va a prestar para esas cosas, ya estaría toda la gente exigiendo eso. Y de verdad, me parece insuficiente, me parece pésimo que no salga ahorita la gobernadora. A ver, si a ti te quitan
la licencia de manejo y lo hacen público. No, pues lo primero que hago es preguntarle al gobierno No, por qué me la exactamente, quitaron. ¿por qué me la quitaron? Y si eres una figura pública, se la quitaron porque de seguro andaba manejando borracho. ¿Quién es el primer interesado en salir a especificarlo? Por supuesto. Me la quitaron porque caducó, güey. Me la quitaron porque me estacioné en un lugar que no era. No quiero que piensen que soy un borracho, que me agarraron manejando. O sea, el principal interesado serías tú. Por eso creo que ya debió haber salido a dar una explicación. Y otro, decía Jimena ahorita que hay algunos simpatizantes de la 4T Morena que decían, es que dicen estos cuatroteros que cualquier exigencia o aclaración o exigencia de pruebas o evidencia es amarillismo. A ver, claro que va a haber gente que va a defender la 4T a capa y espada, ¿no? Independientemente de eso, creo que sí hay amarillismo en la oposición, porque por lo menos la oposición de Twitter, que es una caja de eco, porque en cuanto le quitaron la visa, ni siquiera sabían si era la Visa, la Mastercard o la American Express, en cuanto apenas había rumores de que le quitaron la visa no sé quién, narcogobernadora, narcoestado, narcopresidenta, narcoinfluencer, Pero te voy a decir por qué es eso. narcotodo. Te voy a decir por qué es eso. Pero sí es amarillismo. A ver, ahí te va. Te voy a decir por qué pasa esto del narcoestado y narcogobierno. A ver. Y tiene que ver también con la relación bilateral que se da en Estados Unidos. Cuando tienes a uno de los capos más famosos de todos los tiempos, como lo era Ismael El Mayo Zambada, cuando lo tienes detenido en Estados Unidos por una operación que llevó a cabo el gobierno norteamericano sin avisarle al gobierno mexicano, estás dando ciertas señales de que algo no está bien con nuestro gobierno de alguna forma. ¿Por qué no le avisa el otro país? ¿Por qué se entregan 17 familiares de Joaquín El Chapo Guzmán a la justicia norteamericana sin que el gobierno mexicano se entere? O sea, todas estas señales pudieran llegar a indicar que en efecto puede haber alguna relación o pudiese existir alguna relación entre el gobierno y algunos grupos delincuenciales. Pero señalar un narcogobierno y esto no viene de una idea mía. Esto viene, y esto yo lo saco, de una carta que Ismael El Mayo Zambada le envía al gobierno mexicano, en primer término, diciendo en esa carta que el gobernador de Sinaloa tenía pactos con él. ¿Y qué sale la presidenta de México? Sale a respaldar al gobernador de un estado que lleva meses y meses bajo fuego. Meses y meses donde no hay Estado de Derecho en Sinaloa y hay una guerra brutal y que en las el propio calles. gobernador Entonces, hizo declaraciones públicas para justificar el por qué es necesario que tengan relaciones con el crimen organizado. Entonces, y un poco sumando a lo que dice Miguel, también se da en el contexto, y coincido, y en eso creo que podemos coincidir con todas las expresiones políticas, de que sí tenemos esta historia lacerante en el país, haya empezado quien haya empezado y venga de donde venga. Es claro que hay esta voluntad popular de que primero esos casos dejen de estar en la impunidad, ¿no? Y por eso es relevante el tema de Marina del Pilar, porque la exigencia desesperada de la ciudadanía es: ya no puede existir más impunidad en este país en relación a ese tema tan complejo. Y lo digo yo como michoacana y lo reitero siempre. Y no tengo ningún problema en señalar al gobierno del color que haya sido. Porque las personas que crecimos en esos contextos, que vivimos esas situaciones, somos las principales interesadas en que cualquier político de la expresión que sea, pues no tenga estos vínculos. Sí. Y que el gobierno sea el primer interesado en acabar con estas redes de impunidad. Bien, exigir la licencia de una gobernadora o un gobernador en funciones es algo mayor, mayúsculo. Es eliminar el régimen así democrático como en ese momento. El narcotraficante más importante del país. Y luego diga que decir o hacer gobernador está con él. la acusación de que hay un narcogobierno es algo que requiere una carga de la prueba también mayúscula, porque estamos hablando de algo muy grave. ¿No te parece Hasta suficiente ahora, la carta lo que hay de Mayo evidencia Zambada? termina siendo especulativo únicamente. La carta es, ahí está. No sabemos si existe una investigación en contra de ningún gobernador en los Estados Unidos. Ya lo sabremos. No se sabe. Ya lo sabremos. Pues ya lo sabemos. Si se dejemos sabe, que el tiempo cambiará avance. el asunto. Sin En duda. este momento no se sabe Y nos si existe estarás o no invitando existe. para hablar del tema. Sabemos Adelante. que no existe ninguna investigación en contra de ningún gobernador en la Fiscalía General de la República en México. No, ni existirá, hermano mío. No tenemos información al respecto de nada, de ninguno de los motivos de por cuáles retiraron la visa. Terminan siendo especulativos todos ellos. Pero entonces, ¿sabes qué sí está ningún comprobado? argumento que se ha dado termina de cumplir con la carga de la prueba requerida como para hacer el argumento de que un gobernador debe de
pedir licencia o que debe renunciar o que existe un narcogobierno que es una acusación mayúscula, a menos de que se haga en términos políticos. Que se aclare. O sea, únicamente decir, pues políticamente conviene la posición de decir eso y se vale. Y me parece que es válido que la oposición explote también eso para pues, hacer política. Para presionar también. Es política esto y se vale decirlo así y decir, a ver, pues es que es narcogobernadora, porque aquí estamos jugando todos al ajedrez político y esto termina siendo beneficioso para la oposición. Solamente así lo logro Pero no entender. para la gente. A ver, ¿no? pero te voy a decir algo. Son dos cosas. Primero, lo que sí existe ahorita es que se ha comprobado que por lo menos desde hace poco menos de un año que estaban las campañas, coincidentemente sí había agencias interesadas en repetir el hashtag narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata. O sea, sí hay o hay un interés opositor natural de decir, vamos a repetir esta idea. Hoy las tías panistas te dicen narcoinfluencer a ti, me dicen narcoinfluencer a mí, de manera muy irresponsable. Narcochayotero, Narcochayotero, narcotodo, narcolepsia, todo lo que se les puede inventar. Y lo que... Eso ya es un extremo. Sí, no, y lo que me parece irresponsable, y Jimena no me dejará mentir, los que crecimos en Michoacán en el sexenio de Calderón, sabemos lo que es tener que aventarte al piso cuando estás en el aula, que estás en el centro de la ciudad y escuchas unos bombazos y te agachas. Vimos los granadazos, que fue un atentado terrorista, no sé si el primero, pero por lo menos después el primer atentado terrorista, estaba la gente haciendo el grito de independencia y ¡zas! Unos granadazos, y nos pasó, amigos, conocidos, familiares, vecinos, es que se sospecha que tal regidor está como coludido. No lo dices porque amaneces sin lengua, y si bien te va. Y no me quiero ni imaginar en otros estados, durante toda la historia, todos los periodistas que por denunciar regidores, por denunciar gobernadores, alcaldes, que sigue pasando de todos los partidos, gente, o sea, periodistas a los que sí matan por decir, es que puede que sea un narcopolítico, no amanecen. Y la ligereza con la que hoy se dice, de verdad, narcoinfluencer, narcopresidenta, narcoestado, narcotodo. A ver, si se señala al gobernador que sea, adelante, que lo investiguen. De verdad, creo que en eso coincidimos, que no queremos gente que esté mezclada con el crimen. Y luego vamos al asunto del Ovidio Guzmán y de venga, familia, Sí, porque estamos de eso. y es este tema de si existe una conversación que convenientemente, y coincido con Julián, qué bueno que el tema del narcotráfico tenga una presión política contra Morena, que es un grupo tan poderoso hoy, porque si no hubiera oposición dirían, güey, podemos hacer lo que sea, al cabo nadie nos está presionando. Qué bueno que la oposición se monte en eso y qué bueno que la oposición presione en eso, pero también yo pido responsabilidad, porque ahora el adjetivo es, pues AMLO lo compararon con Hitler el año pasado. O sea, AMLO lo comparaban con todo. ¿Cómo le comparan a Felipe Calderón y le dicen todo? No, bueno, a ver, pero que independientemente Miguel opine tiene que haber respecto una de ello, responsabilidad. es que, a ver, yo creo que hay dos temas aquí interesantes de los que tenemos que hablar. Primero, ¿qué mensaje estamos dando cuando se le pone el ojo a un gobernador, a una gobernadora, gracias a un gobierno extranjero? ¿Dónde están las fiscalías de este país? ¿Dónde? O sea, pareciera que en México existe un pacto de impunidad. ¿Ustedes de verdad creen que el gobierno mexicano no sabía dónde estaba Ismael El Mayo Zambada? O sea, ¿de verdad tiene que venir el gobierno gringo a hacerle la chamba al gobierno mexicano? Ese es un tema gravísimo que estamos viendo. Pareciera que en México hay pactos de impunidad que no podemos permitir. Desde mi punto de vista, como joven lo digo. Ya basta, a ver, el pasado, sí, el pasado también estuvo mal. Yo aquí nunca voy a venir a defender ni a Calderón, ni a Fox, ni a Peña, ni a Cedillo, ni a nadie. Ni a nadie. Somos una generación distinta y queremos vivir en un México mejor. En redes sociales sí, ¿no? Pero ahí te va, te voy a decir algo. No, tampoco en redes sociales. Ahí te va, te voy a decir algo. Y es un tema bien interesante. No podemos permitir que en México, un gobierno que llegó con Andrés Manuel López Obrador primero López Obrador hace poco más o casi 7 años, después Claudia Sheinbaum 1 año, y que sigan justificando sus pocos resultados en materia de seguridad y que le sigan echando la culpa a gobiernos anteriores. No podemos ya permitir eso, nuestra generación no puede permitir eso. ¿Por qué? Pero es que otra vez estamos hablando de temas súper amplios. No, Vamos con la gobernadora, no pues. podemos Esos dejar... son mis o si no, vamos a moles, cambiar pero de entiendo, tema. No podemos dejar que eso siga pasando en México. Oigan, llegaron a gobernar. Morena llegó a gobernar y hoy tiene un poder absoluto y monumental. Y una Pónganse reducción a de trabajar. homicidios en 20%. Pónganse a trabajar y dejen de echarle la culpa al una pasado. reducción Es lo de único que yo tendencia de pido. homicidios en 20% ¿Y los después de 3 desaparecidos? sexenios. ¿Y los desaparecidos no, cómo van? pero no coincide, No, no hermano es mío. proporcional. O sea, Vámonos a por otro, el siguiente tema. A ver, en la semana, o esa esta misma maroma no, esa semana, maroma no.
nos informaron desde redes sociales, francamente, que la familia de Ovidio Guzmán, la madre de Ovidio Guzmán, la segunda esposa del Chapo Guzmán, entiendo que una hermana, algunos sobrinos, familiares, cruzaron la frontera en un puente fronterizo en Tijuana, con 2 maletas cada quien, $70,000 en efectivo, en lo que a todas luces resulta un pacto con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, un pacto del cual la presidenta no estaba enterada, la Fiscalía General de la República no estaba enterada, y sucede todo en el mismo contexto también del retiro de la visa de la gobernadora y en tensiones permanentes desde que llegó Donald Trump a la presidencia de la República de los Estados Unidos con el gobierno de México. Jimena. Pues mira, aquí yo creo que coincido con Miguel, lo venimos diciendo desde el tema pasado. Pues es increíble que sea el país vecino quien logre pues, que los 17 familiares del narco más importantes de este país se entreguen, ¿no? Y que salga el propio Omar García Harfuch a decir pues, que sí hubo un pacto de por medio con Estados Unidos y que se entregan voluntariamente y que no estaban siendo ni siquiera pues, investigados. Ni les avisaron. No tenían orden de aprehensión en México, ¿no? No tenían orden de aprehensión en México, entonces... Pero no tenían delito tampoco que se les sea comprobable a ellos. O sea, ser madre de un delincuente no te hace delincuente, ¿no? Pues están declarándose culpables en el país. No, el que se está declarando culpable es Ovidio Guzmán. Pero si se están entregando ante la justicia A cambio gringa, de ¿por que qué Ovidio será? Guzmán, lo que parece es que más bien es a cambio de que Ovidio Guzmán se declare culpable, le dan la residencia a la familia. Eso va a no estar- significa que le abran Pero un proceso fíjate, penal a ahí la te va, familia. ahí te va. Esto va a estar interesante. Vamos a ver qué pasa en lo siguiente. porque Pero interrumpí a precisamente- Jimena. Perdóname. Sí, sí. Pero insisto, digamos que en México, a ver, siempre hablan del exsecretario Genaro García preso Luna. hoy en Estados Unidos, pues, está preso en Estados Unidos. Y, digamos, se investigó y todo se llevó a cabo en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo en ese sentido? Pues, ¿qué se está haciendo en México para acabar con este tema que, insisto, ha sido muy doloroso para el país? Pues, Bueno, en México se detiene Ovidio Guzmán, se entrega a las autoridades No, pero de Estados espérame, Unidos espérame. y después los gringos quieren Pero antes negociar de eso, con un López Obrador criminal. lo libera. Bueno, en El condiciones culacanazo. específicas. Otras condiciones. En condiciones y después específicas. Y después se detiene, ¿no? A ver, detiene. pero sí se detuvo a un criminal muy buscado, un miembro de élite del cártel más peligroso de este país, el cártel de Sinaloa, y después negocian en Estados Unidos con él. Y cuando se llevan secuestrado al Mayo Zambada, sale la presidenta a decir que él no tenía orden de aprehensión en México y casi exigiendo su liberación. Entonces, creo que en este tema que se habla de si se le llama al gobierno en turno y al gobierno pasado narcogobierno y demás, pues insisto, es un tema tan que nos toca tanto a las y los mexicanos, pues que cualquier hecho que se preste a la especulación, pues evidentemente es condenado por la ciudadanía. Y que bueno, hay que vigilarlo, que esas cosas Claro, no pasen. Y claro. se señala. Ahora, es interesante el tema de Ovidio y cómo se da esto de la visa al mismo tiempo que se entregan ciertos familiares porque no nada más de Ovidio, también de Joaquín Guzmán. Recordemos que tiene pues mucha familia, por así decirlo. Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos dicen que Ovidio Guzmán se va a declarar culpable en el juicio que habrá 9 de julio. en julio, de junio. precisamente. Entonces, a ver, esto es interesante por todo lo demás que está pasando. Y aquí yo lanzaría preguntas que deben tener temblando a mucha gente en Palacio Nacional, creo yo. O en gobiernos locales. O en gobiernos Sí. locales, o en gobiernos pasados, hermano. Y qué bueno, ojalá caigan todos los que tengan que caer, que estén relacionados con los grupos delincuenciales que tanto daño le han hecho a este país. En México necesitamos un cambio ya, de lleno, ya basta. Ajá, y lo preguntas. que yo digo es, las preguntas Ajá. son, ¿a cambio de qué Ovidio se va a declarar culpable? O sea, a cambio de que su familia sea recibida, por lo menos ¿Será eso. testigo protegido Ovidio? ¿Qué pasará con su familia? Luego, ¿quién va a caer en México, hermanos? ¿Quién va a caer Quien en caiga, México? quien caiga. Y entonces aquí es donde yo digo, ¿estarán preocupados en Palacio? ¿Estarán preocupados? ¿Algunos gobernadores en funciones? ¿Algunos exgobernadores estarán preocupados? O sea, y esto también, insisto, viene y yo creo que va de la mano también con la Carta del Mayo. Oye, es gravísimo. Es gravísimo que un narcotraficante de ese nivel, porque las y los mexicanos sabemos al final quiénes son esos personajes, ¿no? O por lo menos más o menos ahí hemos escuchado, ¿no? De los niveles que se manejan esos señores. Salga y diga que un gobernador en funciones de un estado haya sido quien organizó la reunión donde fue secuestrado y llevado a Estados Unidos. O sea, son cosas que creo que le hacen mucho daño a nuestro país y pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que se ha avanzado mucho y nos beneficia siempre los medios de comunicación en términos de rating, hablar de los gobernadores o que el presidente, tal cosa. Yo creo que se ha avanzado mucho en esos espacios en términos del combate que se hace al crimen y la ética que se lleva. No es suficiente, aún hace falta muchísimo.
pero sí es no reconocer que el problema del vínculo del gobierno o de los gobiernos con el crimen organizado que existe en México es un problema municipal. Es un problema de los municipios, en donde los pequeños pueblos o medianos pueblos, tuvimos un alcalde del municipio de Los Mochis, de Ahome, en Sinaloa, que fue destituido la semana pasada. Teuchitlán. Evidentemente, Teuchitlán es en ese tipo de espacios en donde realmente termina sucediendo el vínculo con el crimen, en donde matan a los periodistas. No son en las grandes ciudades, son periodistas que trabajan en pequeñas poblaciones, porque hay evidentemente vínculos de presidentes municipales, de alcaldes que nadie termina de saber ni quiénes son, que son desubicados a nivel nacional, que no conocemos ni siquiera los nombres de los 2,000 municipios que existen en este país y que son muy difíciles de administrar a nivel federal, y quizás más bien por ahí puede ir la cosa. Veo muy difícil que realmente terminen de caer gobernadores o no, a lo mejor y sí, ¿no? Pero creo que el problema, el fondo del asunto Ya le quitaron la visa a uno. es otro tipo de asunto. Pero creo que decir que es un tema únicamente local, yo no coincido para nada en lo que afirmas. No Por dije que es ejemplo, únicamente local, ¿no? Y creo que el fondo del asunto es pero local. yo no creo. Por ejemplo, tenemos hoy la noticia de la MP de Fiscalía Antisecuestro de Tamaulipas. La detuvieron pues con $184,000 cruzando a Texas. Y se presume pues que este dinero evidentemente iba a un destinatario pues que se dedica a temas ilícitos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos al gobernador Américo Villarreal, de quien también se presume que se le va a revocar la visa, que digo, seguimos en todo este tema de especulaciones, pero yo creo que es un tema profundamente complejo y que tiene sus alianzas pues desde las esferas más altas del poder, y que además sí creo que los gobiernos en México desafortunadamente hoy se consolidan con sus alianzas con el crimen organizado. Es decir, vimos las campañas más violentas en este 2024, más candidatas y candidatos asesinados. Se está repitiendo el patrón ahorita con lo que está sucediendo en Veracruz. Entonces, creo que es un tema pues que hay que combatir, y pues por supuesto que desde lo federal hay muchísimo trabajo por hacer, y sobre todo que a mí, yo sí me brinca mucho que si es en algún municipio gobernado o algún estado gobernado por la oposición, pues es culpa del gobernador, del alcalde, pero nunca culpa de la federación, ¿no? Entonces, yo creo que ya es tiempo de que todas y todos reconozcamos la magnitud de esta problemática y empecemos a exigir y la rendición de cuentas, ¿no? Porque estamos tan en este tema de filias y fobias políticas que incluso algunos opositores defienden a capa y espada de pronto municipios gobernados por la propia oposición para decir que es culpa de la federación. Entonces creo que eso, lejos de convenirnos como ciudadanos y como también personas que estamos transitando en lo público, pues nos hace muchísimo más daño y a la ¿La rendición de cuentas de qué? O sea, ¿qué hay? ¿Qué asunto hay pendiente? No sabemos si hay una investigación en Estados Unidos, no hay investigaciones por ejemplo, en México. Tenemos a la Cámara de Diputados las y los legisladores de Morena y aliados diciéndole no está solo a un gobernador, Rocha Moya, que tiene su estado incendiado y que además él de viva voz dijo que ha tenido encuentros con el crimen organizado y que hay una carta en donde se habla de este vínculo con el gobernador de Sinaloa. Y una carta que no ha trascendido sobre ello. No sabemos si existe una investigación en Estados Unidos abierta por esa carta. La publicó no hay una el propio abogado de uno de los capos más importantes de este país. Y la presidenta reaccionó a la carta. O sea, la carta existe. Sí, existe una carta. La carta existe. Pero la carta en y sí además, es un elemento más de especulación. No existe evidencia. Quienes tienen hoy a García Luna en la cárcel también Pregúntale son testigos y también fueron testimonios de capos y personas relacionadas con la delincuencia organizada. Diciendo que es un virtuoso, Rocha Moya. Entonces, lo que estoy diciendo es que no hay, o sea, ¿sobre qué estamos exigiendo? No, pero yo creo que no ¿Sobre declaraciones precisas que hizo el propio gobernador? Y justo ese es el problema. Pero sí he explicado las declaraciones. O sea, ¿qué más quieres? Entonces tú estás de acuerdo que un gobernador tiene que reunirse con el crimen organizado. No lo estoy. Eso lo digo. Pero ahora no sé si eso constituye. Yo realmente no lo sé. No lo digo, no lo sé en un sentido de intentar hacerme güey. No sé si eso constituye un delito. No sé si eso realmente constituye. Y creo que es trabajo de la Fiscalía definir si sí constituye o no constituye un delito penal. Es que ese es el problema, que las fiscalías no están haciendo nada respecto a eso. Pareciera, insisto, que hay un pacto de impunidad. Bueno, no están haciendo lo que quieres que hagan, ¿no? Es otra cosa diferente. A mí me gustaría que hubiera... Me gustaría que... Sí, qué raro, ¿verdad? Sí, Poncho, ¿qué onda? Sí, me fallé a mí mismo. Yo creo que no ha habido la presión suficiente en contra del gobernador, Rocha Moya, por parte de nadie, ¿eh? O sea, creo que ni la oposición ha capitalizado ese tema. O sea, creo que Miguel le ha dado más duro ahorita en estos minutos que toda la oposición. Cuando
tienes este tema de la presunta carta o presunto señalamiento, pero independientemente de eso, qué bueno, de verdad qué bueno, y aquí nadie va a decir, ay, no lo toquen, pobrecito, no, adelante, caiga quien caiga. Pero retomando las palabras de Jimena, esta petición que hace de que independientemente de partidos, pues yo creo que todos deberíamos ser responsables por el bien de la ciudadanía, apartidista, imparcial, neutral, todo eso. Cuando fue, y en un ejemplo muy específico, cuando fue el tema de Teuchitlán, nadie tocó al exgobernador, por lo menos en los medios de comunicación, en las cámaras, nadie le tiró responsabilidades mediáticas a Enrique Alfaro, al actual gobernador, al alcalde de Teuchitlán. Nadie habló de MC. O sea, la campaña no era, MC, el de los ranchos. Era Morena, ¿no? Era Claudia. Todos los moneros, todos los caricaturas con los cadáveres y Claudia riéndose. O sea, porque ya sabes que les encanta hacer eso. Entonces, estoy de acuerdo con Jimena. Toda la gente de Morena que diga, ay, no es culpa de... No, a ver, es un tema federal. Claro que tienen que investigarlo. Pero también tenemos que ser serios y decir, el alcalde de Teuchitlán lo acaban de agarrar hace unos días porque él... no solo fue omiso, aparentemente también fue cómplice. E incluso hace unos meses el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a él le preguntan en vivo un periodista, un reportero más bien, y oiga, gobernador, se ha hablado muchas veces de un grupo delictivo que engaña a la gente con ofertas de trabajo falsas y los sacan de aquí de la central. No, no es cierto, no, ¿cuándo? Ese clip yo lo vi una vez en no sé qué medio y ya. No, o sea, tampoco finjamos que no hay grupos a los que les conviene repetir el narcogobierno, el narcoestado, los narcoinfluencers, los narcotodos. Y me parece muy irresponsable tanto hacerse tontos con señalamientos muy graves como inflar algo para decir, mira, como es de Morena, vamos a darle bien duro y decir que es el narcoperiodista, el narcoinfluencer, el narcoalcalde, el narcolepsia, el narco, todo eso. Entonces, sí creo yo que mucha gente se da cuenta de eso y hay morenistas, militantes, simpatizantes que dicen que caiga quien caiga, porque eso sí podemos coincidir todos, tenemos muchas diferencias de gustos, de colores, de bebidas, de todo, pero creo que todos coincidimos que caiga quien tenga que caer, sí, del color que Yo sea. quiero hacer un planteamiento y luego preguntarle su opinión al respecto de él. A ver, la presidenta ha dicho sobre 3 temas permanentemente no tenemos información, que son los 3 temas de los que hemos hablado. La revocación de la visa de la gobernadora, no nos han informado y les pedimos que nos informen. El secuestro del Mayo Zambada, no nos han informado, hemos insistido ocasión tras ocasión a través de la Fiscalía y no informan. Y esta reciente entrega de la familia del Chapo Guzmán, no informan al respecto en Estados Unidos. Yo creo que la presidenta no nos está mintiendo. Creo que realmente no están informando. Parto un poco de eso. Imagínate no qué tan le grave. encontraría sentido, no tendría ningún sentido que esté mintiendo al respecto. Yo creo que verdaderamente no están informando. Lo que llevaría entonces a pensar que no hay una gran relación de comunicación con Estados Unidos. Creo que sí hay una gran relación de comunicación con Trump específicamente. Que Trump no es el gobierno entero de Estados Unidos. Hay agencias que tienen muchísima discrecionalidad. El Departamento de Justicia tiene algún grado de autonomía. Y la relación no debe de ser de presidente a presidente permanentemente, sino que hay conductos para llevar la relación, que es a través del Departamento de Estado. El representante del Departamento de Estado es el embajador. No hay embajador hasta ahora. Llega el lunes presenta sus cartas credenciales. Ya llegó, y tienes razón, pero no es embajador en funciones hasta que no presente las cartas credenciales y la presidenta las acepte y ya oficialmente se convierte en embajador de Estados Unidos en México. Parece que me preocupa por qué entonces Estados Unidos está guardando silencio sobre lo que sucede. Y yo creo que tiene que ver con que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, todos lo sabemos eso. El interés de Estados Unidos en este momento es debilitar a la presidencia de este país para poder ingresar con fuerzas armadas o presionar permanente con eso y para también tener una presidencia débil frente a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que vienen a finales de este año. Julián, yo no sé si, bueno, si quieres tú, Jiménez, sí. Primero sí, yo creo que, a ver, quiero pensar que sí, no está informada la presidenta y que no está mintiendo a las y los mexicanos, pero es grave, entonces es gravísimo y se cae todo este discurso de la magnífica relación que tanto presumían con Estados Unidos. Bueno, la presidenta dice que es grave también, no está en desacuerdo. La presidenta claro, dice, pues, es ¿por qué no nos están gravísimo informando? y entonces pues algo se tendrá que hacer, ¿no? Porque para algo tenemos un canciller y para algo tenemos un embajador y ninguno de ellos dos ha salido tampoco a defender a la hoy gobernadora Marina del Pilar y eso también pues aumenta la suspicacia, ¿no? O aumenta pues, las especulaciones en torno al tema. ¿Por qué no ha salido el canciller de la Fuente ni el embajador Esteban Moctezuma pues, a decir absolutamente nada al respecto de lo que está sucediendo con las visas? Si es pregunta, yo creo que no es el rol, yo creo, de Relaciones Exteriores
posicionarse sobre lo que sucede acá. Más bien Pero debería sí ser manejar la el relación, embajador sí manejar. al revés. Quien debería ser no es Esteban Moctezuma saliendo a defender, sino el embajador de allá en México saliendo a explicar. Me parece pero- que la relación está invertida de comunicación. No, Pero, Julián, el canciller de la Fuente, claro que tiene las facultades y tendría la obligación de salir o sea, Y el otro es el mecanismo que ha determinado México es más bien a través de la Fiscalía, porque es la relación con el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene una cierta autonomía dentro de Estados Unidos también, o independencia, no es autónomo. Pero es el Departamento En de México Estado sí. quien retira las visas, no el Departamento de Justicia. Pero si es a partir de una investigación que está sucediendo en el Departamento de Justicia, entonces por solicitud del Departamento de Justicia. Pero entonces ya estás diciendo que hay una investigación del Departamento Bueno, de si Justicia. es que la hay, pero sí la presidenta ha dicho que el mecanismo de comunicación es a través de la Fiscalía. Quien debe la solicitud, por ejemplo, acerca de lo de Ismael Bayo Zambada, Por eso, es la Fiscalía que lo ha hecho. Pero relacionado a la visa no tiene nada que ver con la Fiscalía Mexicana. Si así fuera, entonces están dando por hecho que hay un tema Una de Pero, Julián, Julián, una investigación de la Secretaría de ¿tú Justicia. consideras que un país vecino revoque visas a gobernadores en funciones no amerita la intervención o al menos el pronunciamiento del canciller del Pues creo país? que amerita eso y más, que la presidenta se pronuncie, y la presidenta lo ha hecho. Y la presidenta ha dicho que informe a Estados Unidos al respecto. Pues la entonces jefa seguimos- del canciller, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, ha hecho esa solicitud. Pero entonces estamos Pues, ¿qué más en una necesitan? grave crisis de Estado porque entonces diplomática, porque entonces Estados Unidos va a poder hacer con nosotros lo que quiera. A mí O sea, me parece ¿dónde peligroso. ¿Dónde está la política exterior mexicana? O sea, ¿dónde está Pero la ¿quién está conducción? fallando al respecto? Quien está A ver, fallando me parece que es Estados Sí, Unidos, porque que no la está presidenta- comunicando. la presidenta, México la ha jefa- hecho pero todo es que para la que jefa, exista de, comunicación. la jefa de todos estos sale todos los días Ojo. a hablar de eso y Todos decir los días y a dice, decir. está Aquí fallando la, Estados duda Unidos. es, aquí la duda es, ¿tú crees que está fallando Estados Unidos en detener delincuentes como Ovidio Guzmán? Pues no lo y en detuvo Estados detener Unidos. delincuentes como No lo detuvo Ismael Estados El Unidos, Mayo ¿eh? Zambada? Y tampoco lo detuvo Estados La Unidos. extradición y el juicio. Claro, la primera detención del Mayo Zambada después del secuestro se da en Estados Unidos. ¿Por qué habrá pasado Bueno, eso? un mexicano lo secuestra y lo lleva a Estados Unidos, pero no lo detiene Estados Al Unidos. final lo detiene Estados Unidos. Bueno, Oye, pues, pero ¿quién que era así? salga ¿Quién la emite la presidenta detención? todos los días a decir Pero- que no sabe nada, pues nos ayuda de lo mismo, de nada. Bueno, perfecto. Pero entonces ya quedamos que este reclamo de que el canciller no ha salido era innecesario porque la presidenta ya salió. Bueno, por lo menos eso ya Pero está no, establecido. o sea, al contrario, necesitamos que el canciller, que tiene la relación, que tendría que tener Que esta haga relación algo. de... Bueno, pero si la informe jefa del a la- canciller yo ya también creo dijo, que la si la presidenta ya lo presidenta Pero ya bueno, dijo, pues pero la entonces... presidenta, y insisto, salió a decir que no sabe nada. Bueno, y Entonces, salió a decir, y le pedimos al gobierno de ¿qué Estados está haciendo Unidos el todos canciller? los El días. canciller sabe tendría decir. que estar ahí todos los días Mira. exigiendo información porque es un tema de Estado, insisto. Es un tema que tiene que tener transparencia Sí, es un hacia tema la de Bueno, pero ciudadanía. ¿con quién se ve ese tema? No se ve en Estados Unidos, se ve con el embajador de Estados Unidos, que se ¿Quién lo tardó ve? muchísimo ¿Pero quién en lo que ve? llegara. ¿Quién Pues que debería lo estar debería ahí de ver la exigiendo? Secretaría de Relaciones Exteriores con la Embajada de Estados Unidos, una embajada que está vacante. Pero ahí te va, ahí te va. Claro, Yo- y yo- no yo- lo están haciendo o no lo quieren hacer. Yo Ese lanzo es una el tema. pregunta y la dejo abierta, porque tampoco nos hagamos patos. ¿Por qué creen ustedes, así, la neta, por qué creen ustedes que el gobierno norteamericano no le está informando al gobierno mexicano Lo dije yo, de ¿por qué? las acciones que llevan a cabo contra delincuentes de tal magnitud en este? Te voy a decir por qué. ¿Por qué Lo será? acabo de decir. Uno, porque les conviene tener una presidencia débil frente a la posibilidad de avanzar los intereses de Estados Unidos, que son dos los intereses de Estados Unidos. Meter a tropas en este país para después recomponer el orden económico y fortalecerse ellos, porque el único interés que tiene Estados Unidos acabar con los es narcos. fortalecer No, su posición hegemónica frente al resto del mundo. Ojalá. Estados Unidos no tiene ningún interés en acabar. No hay tiene una- muchísimos otros intereses por encima y cualquier analista Pero estás serio dando- lo lo está- dice. pero lo Y estás el segundo dando por interés es hecho. debilitar a México frente a las renegociaciones comerciales que vienen. Ese es realmente Y el motivo. entonces, ¿Por qué no está qué informando? peligroso que se esté permitiendo, ¿no? ¿Dónde está nuestra política exterior pues para hacer frente a lo que está pasando? Que no Está solamente las todos visas- los días desde la presidencia de la República exigiendo que Estados Ya Unidos se le quitó lo informe. apartidista. No, es un resultado de décadas de dependencia con un país al que no le puedes alzar la voz, al que no le puedes demostrar un poquito de soberanía, un poquito de proteccionismo económico, porque Es proteccionismo a los delincuentes. diría. no, es que a ver. A ver, Aquí es donde de donde los ya narcotraficantes a ver. que extraditaron a De los- Estados Unidos hace unos meses, ¿cuántos fueron detenidos en el gobierno de Qué Claudia? bueno. No, en el gobierno de AMLO. En el Bueno, gobierno de Claudia la llevaba mayoría, poco por supuesto que tiempo. no. De los- Por supuesto que no. Hasta Vamos a parece buscar, que te vamos a pagué buscar. para que me Por preguntaras supuesto eso. que no. De los 29 capos, aquí hicimos un programa completo de eso. De los 29 capos detenidos en México que se extraditaron a Estados Unidos, no tengo el dato aquí, te hablo de que Peña Nieto, y estoy dando un aproximado, Peña Nieto 4, Calderón pon tú que 5 y el resto AMLO. Hubo Oye, muchas. y Peña Nieto metió a la cárcel No. a sus cuates. No, pero un segundo. Pero de estos 29,
con los abrazos se detuvo, AMLO detuvo a más gente de estos 29 que Calderón y que Peña. Y lo sé perfectamente porque hubo un tuitero que me apostó y que jamás me respondió Oye, Poncho, porque y a ver, se la apliqué. A ver, déjame, O sea, sí déjame, fue te hago una pero pregunta. sí, de estos 29 capos, Déjame, te la hago una mayoría pregunta. fueron detenidos por AMLO. Oye, Poncho, y una pregunta, en serio. ¿De qué sirvió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador esa estrategia de abrazos no balazos si nos dejó el sexenio tú tomas violento en la historia dos respuestas. de este país? Más de 200,000 Ok, te homicidios tengo dolosos. dos preguntas Ni en la guerra de puntuales. Calderón. Yo tengo la autopista. De los 29, Calderón capturó 4, Peña 7, Tu fuente, AMLO a 17. tu fuente, tu fuente. No, eso te lo aseguro. Eso te lo aseguro. ¿Cuál es la Eso fuente? te lo Ese aseguro. de Penoche, es No, la no, fuente, no, por el no. amor de Te lo Dios. aseguro. Peña Nieto encarceló a 8 gobernadores, 7 No. de ellos de su partido. Sí, el michoacanazo. A ver, pero segundo, Y además eran te sus cuates, aseguro. Javier Y el gobierno Duarte, mexicano César a ver, Duarte. le Te apreció aseguro, yo le aposté. Oye, y el gobierno actual de México le dice, no está Un segundo, solo la Aldo música. Chamoya Espérame, por cuando la alusiones. ciudadanía- Por alusiones. Ahorita te vamos a- te Por parece alusiones. interesante. Yo hice una apuesta, creo que hasta de 50,000 pesos. Poncho. Con un Invítanos. tuitero y con un montón de personas. qué bárbaro. Sí, hay que. Sí deja. Cuando uno está Sí seguro, deja. puedes apostar eso y más. Te juro que la mayoría de esos 29 fueron detenidos en el sexenio de AMLO. Ni ¿Y de siquiera, qué sirvió? ¿De qué sirve de tener capos? No lo sé. No, hermano mío, ¿de qué sirvió Ahora déjame para- responderte. para Espérame. frenar la seguridad? Bueno, pero sí lo puedes aceptar. La verdad es que me tendrías Te lo que juro, sacar te lo la juro. nota. Nosotros tenemos Bueno, otros datos. Nosotros tenemos otros datos, Bueno, Poncho. bueno, y tu es que- fuente es SDP Noche. No, mi fuente Lo dijo Julián, Mi no yo. fuente es una investigación de un día completo que me aventé aquí y la pusieron en la mañanera y nadie me lo pudo desmentir en Twitter. Y hay un fulano ahí que no lo va a hacer publicidad, que no me pudo desmentir. Y le dije, te doy 50,000 pesos si me dices que cualquiera de estos fue capturado en otro sexenio. No pudo, Bien. te lo juro. Ahora, Pero, correcto. Oye. dos preguntas. Dale. La primera, me dice aquí Miguel que si funcionaron los abrazos. Te pregunto, ¿te tomas a la literalidad que AMLO dio abrazos y no balazos? Porque yo no sé cómo detuvo 17 capos con puros abrazos y yo no sé por qué a la Guardia Nacional, creada por AMLO, traía habría rifles. primero traía habría que rifles. corroborar esa información que estás diciendo. Bueno, ojalá me lo puedas. Ahorita ojalá me puedas podemos hacer hacer entregar una el dato investigación. duro. Bueno, si en este momento te lo demuestro, lo aceptas aquí en la cámara. ¿Cuántos capos Te- Pero te es que es juro. innecesario. A ver, sí, A después ver, sí, sí, pues sí sí, fue, pues sí ya. fue, sí Oye, fue. detuvo la mayoría. Pero Sí sí, fue. no es el punto del Conteste asunto. contrapregunta. Hay que Contésteme hacer la el fondo pregunta. del asunto. ¿Sí o no pero el fueron sexenio de abrazos. Andrés Manuel López Obrador fue el sexenio más violento en la historia de este país? Te voy a Depende cuál es la preguntar. métrica que Los realice. homicidios dolosos, hermano. Más de 200,000 homicidios dolosos. 190,000. ¿Sí o no? 190,000. ¿Sí o no? 190,000. Ok, contéstame. ¿En qué otro Acumulados, sexenio hubo más homicidios? acumulados. ¿En qué otro sexenio? No, 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 Pues en no. los 6 No, años. no, a Compáralos ver. con Peña, con Calderón, con No, Fox, no, con no, no. Cedillo. A ver, En ningún sexenio hubo más homicidios se exige que en esos. Y tampoco más desaparecidos. Un poquito de honestidad intelectual. Enséñame tu fuente. Tienes- Sigo esperando la tienes fuente a del dato que me Tienes diste. a Felipe Calderón que aumentó los homicidios. Ni siquiera vamos a poner uno contra otro. Y esto tú me lo vas a responder. Del día 1 de Felipe Calderón hasta el último día de Felipe Calderón, 190 y tanto % extra. Duplicas, casi triplicas los homicidios. Solo Calderón. Peña Nieto en un 50%. Te hablo de Peña del día 1 a Peña al último día. Andrés Manuel, menos 20 o menos 19 punto tantos %. ¿Quién fue el único que de su primer día a su último día tuvo menos muertos? Es que ambas cosas son Pero verdad. además hay Ambas una De su guía primer que- día hay un- a su A su último día. ¿Quién? Por supuesto que Andrés Manuel fue el que tuvo más. Hay un maquillaje tuvo de menos. cifras. No, A ver, tuvo más espérame, reducción de- espérame. Es que no lo van a Si aceptar. hubo más... A ver, es que es una pregunta muy sencilla. A ver, familia querida. Si en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo más gente asesinada, gente que mataron, que en los demás sexenios, ¿qué sexenio fue más violento? Pregunta simple, lógica básica. Yo les el pregunto, que yo sepa les sumar pre- sabe yo les contestar. pregunto, si Lo de que los pasa es que les últimos- gusta manejar las Sí, de cifras los y tener últimos- otros datos. No, porque las matemáticas no mienten. Claro pero que se las pueden mentir matemáticas con no las mienten. matemáticas. 200,000 cuál homicidios fue? dolosos. Claro. Si hubiera seguido la tendencia que Ahí te tenía, va. espérame, si hubiera seguido la tendencia, el porcentaje Hagamos algo. del día 1, no hubieran sido 190 ¿Te homicidios, contesto hubieran algo? sido 270. Te voy a decir algo. Porque fue el único Te voy a que decir algo. redujo la tendencia. No podemos permitir que este país siga siendo así de mediocre. Ni la estrategia de seguridad de Calderón fue buena, A ver. ni la de Peña Nieto fue buena, y la de Andrés Manuel López Obrador ¿Tú fue qué prefieres? aún peor. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefiero? Que se pongan a Un trabajar segundo. y que ¿Qué le prefieres? dejen de echar la ¿Qué culpa prefieres? al pasado. ¿Qué prefieres? ¿Una tendencia de homicidios que aumenta en 190%?
llámese como se llame, una tendencia de homicidios que aumenta en 50% o una tendencia de homicidios que se reduce en 20%. ¿Cuál es Oye, mejor? pero ¿sabes qué ¿Cuál es tendencia mejor? sí aumentó en el ¿Cuál es sexenio? mejor? A ver, pero la es de que 20%. ¿Sabes? La de No, no, no. Espérame. Ya se infrastraron. Acá vamos a ¿Sabes pasar qué? a esto. ¿Sabes Es que aumentaron los desaparecidos, maquillan las cifras a su gusto. Oye, Entonces ¿sabes tienes qué otros datos. porcentaje de No, cifras sí aumentó en son un datos. sexenio? Revisa el Andrés Manuel INEGI, López el Obrador? secretario 64% aumentó las desapariciones de sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la tendencia sigue al alta. Horrible, condenable. Entonces, o desaparecen a ¿dónde los está menores. el- Es que eso es Claro. falso también. No. Es que eso es completamente falso. ¿Qué? Lo Son que datos del INEGI, del Sistema Nacional es de que Seguridad Pública. Lo que aumentó fue los registros de denuncias de desaparecidos, no los desaparecidos. No, pues es que cuando El la política desaparecido- pública por excelencia de los afines al gobierno en turno es la mentira y la acomodación de datos, pues está bien canijo. No, pero si hablamos con la verdad, Julián. no hay un registro de desaparecidos, hay un registro de reportes de desaparecidos. Ya, a mí Porque no se eso pueden me medir los suena a la desaparecidos. crisis de Juárez cuando decían, no, pues es que ahorita sí estamos reportando los feminicidios. Me sonó a lo mismo, ¿eh? Bueno, esto es precisamente verdad. O sea, no estoy mintiendo absolutamente nada. No puede existir un reporte de cuántas personas están desaparecidas porque están desaparecidas. Lo que existe Coincido en son que va a la denuncias baja de desaparecidos. los homicidios dolosos en el país, lo coincido con eso, pero va al alza y de manera contundente las desapariciones desde el ¿Y sexenio coincides pasado. que no es proporcional también? No es O sea, no por proporcional, cada uno exactamente. que baja incrementa uno del otro. Sí, sí, no sería una... Porque sería, o sea, sería- eso no, tampoco- no, es que es ¿quién- abismalmente a ver, diferente, ¿quién ¿no? controla Por los ejemplo, datos? diferente, ¿Quién pero- controla los datos? Entonces, Todo depende entonces de cualquier eso. dato Mira, positivo es una te mentira voy a de Morena decir- y cualquier y negativo que es estamos, una y que estamos analizando. No, te voy a decir una cosa y es muy sencilla y quiero que ustedes me contesten. ¿Ustedes de verdad piensan que México va bien en materia de seguridad? Es Sí. insuficiente. ¿Vamos bien? Pero Es yo creo que la ruta es insuficiente. Vamos correcta. bien, ¿sí o La no? ruta es correcta. Sí, Vamos sí, bien, a ¿sí o ver, no? a ver, siempre va a ser insuficiente. Vamos bien, ustedes que están No, en la no calle estoy diciendo que y que estamos viven la bien. inseguridad todos los días. Una cosa es decir, estamos bien, Ustedes y la otra contesten. cosa es decir que la tendencia va en la ruta correcta. No creo que estemos bien. Vamos creo re que va bien. mejorando. Andrea Chávez dice que vamos súper bien. Mejor y que han nunca, dicho que dice la somos presidenta. Dinamarca en temas de salud. A ver, y se ¿qué acabaron los opinan? ¿Qué opinan? desaparecidos A ver, en el espérame, país. quería llevar a una conclusión Y esa esto es la porque se realidad. empieza a ¿Y acabar sabes el tiempo qué? también. Les compro el argumento porque yo quiero sí, vivir sí. en ese México, lo anhelo. Vivas, libres y felices. Pero pues es que el tema Basta es que de se mentirle a queda la gente. en un Estoy de acuerdo. Basta. discurso Estoy de acuerdo. y quienes palpamos la realidad allá afuera, pues claro que no. Claro que es una mentira y lo sabemos todos. Lo sabemos todas y todos. Ha sido insuficiente y por lo menos, yo sí quiero decir, ahorita que están tocando el tema de quién extraditó a más, Enrique Peña Nieto metió 8 gobernadores a la cárcel. Pero la medida no puede ser a ver quién mete más gobernadores. No, a la pero cárcel. Es que al menos este gobierno lo decían la protege. mafia del poder y la impunidad. Y en este gobierno le dijeron, no está solo a Rocha Moya y a Cuauhtémoc Blanco. Pero la medida es a ver quién mete. Ese entonces, es el tema. ¿Quién es más Porque exitoso? Es quién mete más el gobernadores. oficialismo que tiene estos discursos Es que tan antes, morales y cuando que había suenan tan corrupción, bonitos. investigaban. Ahorita La son realidad es hipócritas. otra. Pero la gente se está dando cuenta, y yo aplaudo lo que decía Poncho, la militancia de Morena y personas simpatizantes a Morena lo han denunciado y les aplaudo porque además yo conozco gente que simpatiza con Morena, que quiero muchísimo, incluso militantes en Morena que me parecen excelentísimas personas como de todos los partidos. Entonces, qué bueno que estén alzando la voz, porque creo que sí le han tomado el pelo y que han mentido a muchísimas mexicanas y mexicanos cuando su discurso siempre fue la mafia del poder y el PRIAN. Y hoy Morena, pues parece que en Morena la corrupción se afilia y se afilian ya. Para acabar pronto, ya olviden de que hablen del PRIAN, porque hoy el PRIAN pues está con ustedes. Me parece un gran No, el cierre. PRIAN está en Digo, el no PRIAN. con ustedes. Literalmente. El PRIAN está en el PRIAN. O sea, el PRI ahí está, ahí están los priistas. Oye, ahí porque está yo el PAN, veía ahí están los a panistas. Camila Y el Martínez, otro, secretaria de Comunicación, que por cierto nos hizo falta en la mesa, decir en una mesa de debate que pues es que no importa que traigamos al exdirigente de Durango, priista, que llamó, no sé si se pueden decir las palabras Perpleja, aquí. ¿no? Ajá, perpleja a la presidenta, porque cuando llega Morena, hay esta elevación de las Pésimo. conciencias. Aquí durante Un horas, minuto de cierre, nada más. durante horas la gente no nos dejará Oye, a mí que mentir. me han dicho de todo y y ya al ratito si me voy para allá me van a Te van a recibir tan bonito bendecir y lo criticaremos. y lo criticarán. Y entonces jamás va a Miguel pasar te va a eso, decir jamás va a que pasar eres eso. lo peor del PAN. Algo. Entonces, aprovechen su amistad porque si te vas a Morena o viceversa, Jamás. es lo peor del PAN se lo Nunca. llevó Morena. Yo te voy a decir algo. Aquí, espera un segundo, un cierre y minutito. ya, con eso. Cualquier personaje impresentable que se ha ido a Morena, lo hemos criticado aquí y cara a cara. Punto y aparte. El PRI sigue en el PRI, el PAN sigue en el PAN y hay priistas y panistas en Morena. O sea, dejemos de fingir que no. Ahora, yo sí llamo a un análisis
serio, se puede ser opositor serio y decir, esto estuvo bien de Morena. Si el mismo INEGI que dice que hubo un acumulado histórico de muertos en el sexenio de AMLO, es el mismo INEGI que dice que por primera vez hubo una tendencia a la baja. Se puede ver qué sí funcionó y qué no, y se puede comparar si los desaparecidos son proporcionales, que según yo no. Y por cierto, todas las páginas dicen, todas las fuentes que tú quieras, dicen que efectivamente de los 29 capos, AMLO capturó a 17. Un minuto de cierre, Miguel. A ver. No creo que haya sido con abrazos, no creo que haya sido con puros abrazos. Pues yo creo que los homicidios hablan solos y la gente que está en las calles resiente este problema brutal de seguridad, por mucho que a la presidenta le encante salir a decir en las mañaneras que México va mejor que nunca. Creo que esto ha sido algo que le ha dañado mucho al país y yo cierro... primero que nada agradeciéndoles por el espacio, con todo el gusto de poder venir y dialogar, porque creo que esto en serio nutre. Cuando dialogas y estás abierto a escuchar otros puntos de vista, creo que esto en serio nutre. Ojalá sí pasara en el país y escucharan un poco más a la oposición ciertos gobernantes. Pero yo cerraría haciéndole una invitación al gobierno federal y en general a Morena. Dejen ya de voltear a ver al pasado como si no llevaran gobernando este país casi 7 años. Dejen ya de echarle la culpa a la gente de atrás y pónganse de una vez por todas a cumplir todo eso maravilloso que prometieron en campaña desde que Andrés Manuel fue candidato, ahora que Claudia fue candidata. Y pues bueno, una cerecita más al pastel. Pues si los corruptos son corruptos, que los investiguen y que los metan a la cárcel, que no se los lleven a Morena nada más para llevarse votos a su partido. Yo cerraré haciendo una reflexión en torno a quién gana con este asunto. ¿Quién gana con los dos temas que tocamos, que fue el asunto de la familia Ovidio Guzmán, Mayo Zambada, tema 2, y luego el tema 1, el asunto de la visa de la gobernadora? Creo que quien termina ganando es Estados Unidos. Y naturalmente entonces la discusión, el fondo del asunto debe ser qué tipo de relación tenemos con Estados Unidos y qué tipo de relación Estados Unidos nos forza a tener también con ellos y cómo esa lucha, esa tensión permanente se lleva a cabo. Y creo que quien termina ganando también en un rol secundario, a partir del debilitamiento de México, porque Estados Unidos es el ganador, es la oposición. Y por lo tanto, eso sí permite pensar alguna especie de tinte de una oposición que requiere de la intervención política extranjera, no intervención militar extranjera, para terminar recibiendo un par de votos. Requiere que llegue Estados Unidos a investigar gobernadores o a generar las percepciones de que eso sucede, porque no hay nada de evidencia aún de que eso está sucediendo. Requiere que Estados Unidos coopte al propio narcotráfico y llegue a acuerdo con ellos para generar tensiones adentro de México. Y eso me parece peligroso. Y con eso les agradezco a todos por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y ojalá que vengan la próxima semana otra vez. Y pues bueno, con eso fue la primera emisión de esta mesa de debate joven. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de todo el equipo que hace posible la producción de SDP en todas sus versiones, le agradecemos y que tenga un excelente resto de su día. La mesa más imparcial de YouTube.